Gracias por estar con nosotros. Hemos invitado en esta noche al ministro Edgar Montaño, a quien agradezco mucho por estar con nosotros, el ministro de Obras Públicas, que nos está acompañando. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano Jorge. Para mí el agradecimiento de recibirme pues en este programa tan importante, y desde aquí quiero pedirle permiso para mandar saludos a La Paz, en primero, que siempre me ha recibido con todo cariño, y a toda Bolivia entera. Bueno, a ver, ministro, se cumple un mes de gestión, se han hecho las evaluaciones. El primer encargo que les daba el presidente Arce era, sin más demora, vayan a sus despachos y háganme una evaluación. En el caso de Obras Públicas, ¿cuál es la evaluación? Bueno, lo primero que hay que decir es que he encontrado un ministerio totalmente descalabrado económicamente, salvando algunas instituciones, el caso de Entel, pero después en los demás no sabían manejar la parte económica, administrativa, menos dar una orden. Le doy solamente un ejemplo. En ABC, la directora ahí, que no recuerdo en estos momentos su nombre, era Pitita, sacó una resolución ministerial suspendiendo todos los contratos recurrentes, y en ABC los contratos recurrentes son pues mantenimiento de carreteras, son el bacheo, limpieza de canales, etcétera, etcétera, y eso estaba suspendido. Y cuando la norma dice que solamente esto puede ocurrir cuando son desastres naturales grandes, y no así cuando hay una elección simple y común. Pero bueno, eso hemos encontrado en ABC. En mi teleférico, por ejemplo, han desfalcado los recursos económicos, y obviamente de lo que antes se tenía de más de 160 millones de bolivianos guardados, ellos agarraron, gastaron más de 60 millones de bolivianos cuando supuestamente estaba parado el teleférico, cuando estaba el COVID. ¿En qué gastaron? ¿Para dónde se fue esa plata? Nadie sabe. En el caso del BOA, nos entregaba recursos económicos la aerolínea estatal para los bonos, y resulta ser que se debe más de 75 millones de bolivianos solamente en el tema de impuestos, y ahora tengo que estar teniendo reuniones permanentes con el ministro de Economía y Finanzas, el hermano Montenegro, para sacar y cancelar sueldos y salarios. Así nos han dejado. Las rutas más rentables se lo han cedido a las empresas aéreas privadas. Los horarios donde frecuentemente utilizan los clientes del BOA se los ha entregado también a otras aéreas privadas. Entonces, un descalabro total. Ahora, a ver, comencemos por el final, comencemos hablando de BOA. 50 millones de bolivianos es la deuda que tienen en el tema impositivo, por ejemplo. Un poquito más adelante estaremos hablando con el gerente BOA también. Son solamente 12 aeronaves que están funcionando, tenían 22, son 12 en estos momentos. Los vuelos que se operaban eran 130, actualmente son solamente 85. ¿Cómo reactivar aquello? ¿Cómo volver a que los vuelos nuevamente se reactiven, que las aeronaves funcionen? ¿Qué es lo que se está viendo dentro de BOA? Mire, Jorge, de buena fe y como hombre de bien, convoqué al señor Scott, ex gerente del BOA, era Pitita, y él me dijo que estaban a servicio 20 aeronaves. Confié en su palabra, y que además de eso se estaban pagando alquileres, leasing, ¿no es cierto? Haciendo ya las averiguaciones, resulta ser que de esas 20 aeronaves que hacían normalmente 130 vuelos, el 60% han reducido los vuelos, es decir, casi nada, no es rentable siquiera. Y así, ese tipo de informaciones se me han querido meter, indicando que ellos habrían sido los mejores administradores del BOA. Preguntando más allá, tenemos un gasto operativo en jet fuel,
en los horarios, incluso por dar la vuelta el aeropuerto de El Alto, es decir, por una sola vía podemos ingresar para aterrizar y para volar, cuando antes se podía hacer por las dos vías. Han dejado construir un edificio de más de 10 pisos. O sea, todo le acusan a la época de pandemia. Y claro, el día de mañana el ingeniero Caso está viniendo a mi oficina, a mi despacho, para ya darme cifras reales de qué es lo que ha sucedido y además de eso un plan de contingencia, un plan de reactivación. Claro, es este edificio que está en el ingreso a la pista. Y bien en el eje de la pista, es decir, nuestras aeronaves tienen que dar una vuelta gastando más recursos económicos por los costos operativos de jet fuel y todo eso, y más tiempo, demorando más tiempo. Es decir, que cuando hay una ráfaga de viento en ese sentido no puede salir ni puede aterrizar nuestros aviones. Tiene que esperar, y con eso obviamente los retrasos, y usted va a ver los reclamos correspondientes. Antes podíamos hacer en los dos sentidos. Claro, había un problema ahí que se identificó. Ahí estamos viendo precisamente es este edificio, el que lo estamos observando ahí, al que usted está haciendo mención. Que es justo en esta parte en la que se entra y ahí está el edificio. Sí, claro, esto va en contra de la norma aérea, y puede poner en riesgo la categoría aérea del aeropuerto del Alto también. Claro, y las informaciones que me daban, hermano Jorge, era de que la normativa OASI no permite, en el tema del trópico de Cochabamba me tocó este tema, y resulta ser que la OASI no les dijo nada para que dejen construir este edificio que perjudica solamente al BOA. Porque los otros aviones son más chicos, o sea, pueden operar. Solamente han implementado este tipo de sistemas para perjudicar a nuestra línea aérea boliviana. Bueno, entiendo que había algún tipo de procesos en el Alto para quienes habían autorizado esta construcción de la que sí se habló en su momento. A ver, habían problemas en el norte de Santa Cruz por el estado de las carreteras. Estuvo usted la anterior semana ya precisamente para resolver ese tema. Estuvieron también con la reactivación del tren metropolitano en Cochabamba. Se estuvo moviendo bastante en ese sentido, ministro. Sí, el encargo del hermano presidente y del hermano vicepresidente es de reactivar la economía. Y reactivar la economía es mover las obras en construcción en toda Bolivia. Y estoy haciendo una agenda por el eje central donde hay más conflictividad. Cuando yo digo conflictividad es porque algunas empresas constructoras han iniciado ya o quieren iniciar juicios hacia el Estado boliviano, porque es evidente, se ha firmado un contrato y ese contrato le da el derecho a la empresa constructora, cuando no se le paga las planillas de avance de obra, para que ellos puedan reclamar jurídicamente. Nos pueden llevar incluso a arbitrajes. Tengo 2 casos que tengo que resolver de arbitraje, espero que en una mesa de trabajo podamos resolver. En el caso de Yapacaní, hemos podido conseguir alrededor de 3.7 millones de bolivianos para hacer este mantenimiento, que en 11 meses no le hicieron a ninguna carretera. ¿Cómo estaba esa carretera? Deteriorada, descuidada, el puente de Yapacaní ya no tiene las juntas, entonces no le interesaba al golpismo tener en condiciones óptimas las carreteras, porque al final eso da pues rendimiento económico no solamente a la población, sino también a los empresarios privados. Entonces rápidamente conseguimos estos recursos económicos y hemos firmado un acta entre los hermanos transportistas, el pueblo de Yapacaní, el alcalde, para que ya de este miércoles pueda ingresar la empresa constructora y pueda hacer las reparaciones del caso. Pero además de eso, tenemos una vía paralela, porque va a ser doble vía. Puedo ya habilitar el 60% de esta carretera, pero obviamente tengo que sentarme también con la empresa constructora para decirle: cédame este 60% que usted ha terminado, y obviamente tendremos que ver el tema de las garantías, porque no nos va a ceder tampoco gratis, no. Hay que hacer este tipo de trabajo. He dejado con ese encargo al director departamental del ABC
para que podamos ya ceder estos más de 60% de carretera nueva. Y con eso, con seguridad, ha quedado contenta la población, pero además de eso, hay un préstamo de la CAP con el cual se está realizando este proyecto y hay un sobroncito, y de ahí estoy queriendo emplear para hacer un nuevo estudio, no solamente la carretera Yapacaní-Montero, sino que llegue hasta La Paz, la carretera vieja estoy hablando. Ya. Entonces, para hacer un estudio y nos digan el plazo, el monto y obviamente qué sistema vamos a ocupar, porque al final necesitamos también, cuando decimos mover la economía, que nuestros productos, en especial el cemento, se pueda emplear en las carreteras también y generar obviamente la economía que sea de los bolivianos y que los impuestos se queden aquí en nuestro país. Para la gente que nos está viendo en el resto del país, la importancia del norte en Santa Cruz es pues una importancia muy marcada, especialmente por la generación de recursos, por la productividad. De ahí es de donde sale mucho producto, bastante producto, en realidad, que no solamente alimenta a la ciudad, sino que además alimenta al país y además que también tiene el rótulo de exportaciones. Por eso también la importancia del norte integrado. Por eso se está trabajando también en este tema. ¿Cómo le fue con el tema del tren metropolitano? ¿Ya las obras vuelven en Cochabamba? Sí, es un anhelo del pueblo cochabambino y ahí ingresamos con la tecnología. Al comienzo no nos han creído cuando yo visité Cochabamba y les dije, voy a volver. Y nos dimos un plazo, déjeme unas 2 semanas para reactivar. El hermano Lucho ha puesto toda su voluntad, el hermano David, y obviamente las reuniones biministeriales con el ministro de Economía dio sus frutos. Se entregó más de 185 millones de bolivianos y con eso arranca. Y hay un compromiso de por medio, también de continuar y que hasta febrero o marzo nos entreguen por lo menos la línea roja y la verde. Si no operando, pero ya haciendo las pruebas. Ese es el compromiso. Y de parte de la empresa es que no hagan juicios al Estado boliviano, porque al final en más de 11 meses no les pagaron. Se congelaron ahí los recursos. Lo congelaron, a pesar de que había en el decreto supremo inscrito las partidas del tren metropolitano que se cancele desde el Tesoro General de la Nación. ¿Qué habrán hecho los recursos económicos? Seguramente auditoría, ellos verán a dónde destinaron esos recursos económicos, pero lo que me compete a mí como ministro de Obras Públicas, reactivamos el tren y eso vamos a continuar hasta que se concluya. Muy bien, para la gente que nos está viendo en Cochabamba, entonces, estos son detalles muy importantes. ¿Cuál es el impacto del tren metropolitano? Es grande, le mueve el turismo, pero además de eso, decía yo, la tecnología. Vamos a hacer un convenio con mi teleférico para que la misma tarjeta se pueda emplear en Cochabamba, se pueda emplear aquí en La Paz y también en la implementación del telepeaje. Estamos colaborando también en el tema del COVID. Si usted recorre cualquier vía carretero, tiene que estar pagando con sus quintos, con sus billetes. Entonces vamos a ser amigos de la tecnología, vamos a invitar a algunos amigos de la Argentina para que podamos implementar este telepeaje y que mediante tarjeta se pueda cancelar también, y ahí obviamente mi recaudación, la recaudación de todos los bolivianos va a crecer en un 30%. Sin la necesidad de abrir la ventana y pasarlo. Exactamente, y ahí cuidamos el tema del COVID, pero hay algo más. Me ha encargado el hermano presidente de reactivar el puerto Ichilo-Mamoré. Esto va a unir Cochabamba, Beni y Pando y nos vamos a interconectar al río Madre de Dios. Del río Madre de Dios está ya cerca el Océano Pacífico. Es un trabajo grande. Este miércoles presento ya el perfil para que se pueda analizar en gabinete y nos den el visto bueno. Recién ha pasado menos de una semana y ya tenemos cosas que mostrar a la ciudadanía para que obviamente nuestra propuesta en campaña lo vean que es una realidad.
Bueno, a ver, el Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios más grandes, que además tiene una importante presencia de empresas, ABC, BOA, precisamente todo esto que estamos hablando, Entel, por supuesto. Son empresas en muchos casos estratégicas. Lo que se está buscando es la reactivación. ¿Cómo empezar a hacer funcionar todo esto? Ya lo del tren metropolitano está caminando, lo del ABC está caminando, las otras empresas. A ver, en el tema de Entel, teniendo recursos económicos, no invirtieron en el software, en el hardware, para que el ciudadano sienta que su tecnología está en punta y se compare a nivel internacional. Si bien es cierto que han bajado los costos, pero la conectividad todavía falta. El día jueves de esta semana voy a hacer un convenio con la Mancomunidad del Trópico de Cochabamba. ¿Qué es lo que suscitó en este tema? Entel tiene recursos económicos y quiere mejorar la tecnología. En algunos todavía está en 3G, en 2G, pero queremos pasar 4G LTE. Pero usted se acordará que en las redes sociales decían que no había el COVID, que era más bien la tecnología 5G la que afectaba, y entonces no estaban dejando implementar esta tecnología que no es 5G, es 4G LTE. Entonces vamos a hacer un convenio para que ahora los funcionarios de Entel puedan implementar. Hay que cambiar algunos equipos que ya son viejos, estoy hablando de hardware, hay que implementar el software y obviamente esta frase que decía el señor Arturo Murillo, por ejemplo, de que acaso se alimentan los peces de gasolina o de diésel, resulta ser que en la visita que hice en Cochabamba, algunas radiobases todavía están alimentadas con grupos generadores, con grupos electrógenos, es decir, eso funcionan con diésel y gasolina. Y también les afectó a las empresas constructoras. No midió las palabras y no midió tampoco la fuerza bruta el señor Arturo Murillo y no dejó que vayan a estos lugares ni diésel ni gasolina. Entonces, con este convenio vamos a dar viabilidad a esto y vamos a mejorar la tecnología en todos los sectores. Muy bien, ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y yo estoy agradecido una vez más con usted, con Cadena A, por permitirme informar a la población. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El ministro